Bueno, chicos, primeramente, pues me presento para los que no me conocen o para los que ya me conocen, me les vuelvo a presentar. Mi nombre es Mateo Morales Henao. Actualmente funjo como presidente del grupo, pues ya por segundo semestre consecutivo. Adicional a eso, estoy cursando el 10º semestre de la carrera, pues en la universidad. Y digamos que más allá de marcar como, no sé, yo creo que todos tenemos esa perspectiva como de, uy, hijo de madre, este man que temas tan difíciles, temas tan complejos, la medicina interna es algo como tan abstracto y la idea es como quitar esos pensamientos, ¿cierto? Entonces, como dijo Pipe, bienvenidos chicos, la idea es que estas charlas no se vuelvan como tan monótonas, que no se vuelvan como tan simplemente magistrales y que pues participen. La idea mía para esta charla es primeramente pues darles a conocer un poco más de lo que es un posible compromiso pulmonar en personas VIH, que es como lo más prevalente en esta población. Adicional a eso, pues darles un esbozo o una clase de boceto de cómo pueden abordar a un paciente con disnea en el servicio de urgencias y que presente pues infección por VIH. Y más allá de eso, es como compartir con lo poquito que pueda saber sobre el tema, ¿listo? Cabe resaltar que que este tema lo presenté en el Congreso de Grupos de Interés en Cali a inicio del semestre y ocupamos un segundo lugar de la mano de Jorge, que por acá está acompañándonos, ¿listo? Espero que les guste mucho y cualquier duda la pueden dejar, la pueden escribir y entre todos construir ese conocimiento. Entonces empecemos, ¿listo? Esta charla pues la titulé Más allá del virus, compromiso pulmonar en personas VIH, porque pues para nadie es un secreto que las enfermedades cardiovasculares, llámese infarto agudo de miocardio, llámese falla cardíaca, llámese síndromes aórticos agudos, llámese cualquier tipo de enfermedad cardiovascular, es muy hablada, es muy llamada y ocupa, digamos, el primer lugar de causas de fatalidad, de mortalidad, de morbimortalidad, pues en general, a nivel mundial, ¿cierto? Como saben, el infarto es la primera causa de muerte, pero al momento de hablar de enfermedades infecciosas, como que quedamos como, bueno, pues ¿será que están en los primeros puestos? ¿Será que están en un escalafón importante dentro de esa morbimortalidad que los pacientes pueden presentar? Y pues vengo a comentarles que sí. Listo. Como la tuberculosis es el agente causal, digamos, en su mayoría de muertes por enfermedades infecciosas, ocupa el tercer puesto a nivel mundial por causas infecciosas, por causas de muerte, perdón. Listo. Entonces, por eso a mí se me hace muy, muy, muy importante hablar que no solamente es el virus, no solamente es el VIH, no solamente son antirretrovirales, sino que hay que pensar a un paciente como en conjunto. Listo. Pasemos. Este va a ser el contenido de la charla. Voy a pasarlo rápido, pues, porque durante la charla pues, lo irán viendo. Y como siempre, dentro de mis charlas me gusta iniciar con un pequeño contexto histórico, ¿cierto? Ahí pueden ver dos imágenes que ya se las voy a explicar, pero antes de eso quiero darles como un contexto del VIH. ¿Listo? Más o menos desde 1983 empezaron a describir los primeros casos de esta inmunodeficiencia, ¿cierto? De inmunodeficiencia adquirida, llamada SIDA, en hombres que tenían sexo con hombres, ¿cierto? Eso fueron unos casos, una cohorte de casos que fueron reportados en San Francisco por allá en los años 80, que presentaban una inmunodeficiencia tan marcada y con problemas, digamos, respiratorios. ¿Cierto? Sabemos que su transmisión es por diferentes vías, principalmente la sexual, ¿cierto? Y se esparce por los 5 continentes, ¿cierto? O sea, estamos hablando de una pandemia. Eso ya lo definió la OMS. Listo. La OMS más o menos para el 2023, que tengan en cuenta que estamos en el 2025, contaba con una prevalencia del 39,9 millones de personas viviendo con el VIH. Listo. De esas 39,9 millones de personas que vivían con el VIH, se presentaron 1,3 millones, 630.000 personas murieron por causas relacionadas con con el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Y eso es como digamos el primer punto que les quiero dejar claro. Listo, uno no muere por VIH, sino por las complicaciones que puede generar el VIH, no solamente infecciosas, que también les traje como un pequeño abrebocas de que el VIH no solamente presenta infecciones, sino que también pueden presentar complicaciones no infecciosas y hay que tenerlas en cuenta. Cabe resaltar que son muy extrañas, pero que sí o sí se pueden presentar. Listo. Y como estamos hablando de Colombia,
pues o vivimos en Colombia, estudiamos en Colombia, pues eso no es ajeno al panorama, digamos, que presenta la OMS, ¿cierto? Para el 2024 aproximadamente en Colombia existían 185.000 personas viviendo con VIH, ¿cierto? 2.200 personas murieron por esto y pues ahí con los números ya vieron que tenemos una alta prevalencia, una alta presencia del virus en nuestro entorno y es sumamente importante tenerlo siempre dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. Listo. Los departamentos que más tenían prevalencia son, en primer punto, Antioquia. Entonces, pilas, listo. Hablemos de que Antioquia tiene el mayor número de casos de VIH en el país. Listo. Cuidado con, pues, con esas conductas de riesgo, con la prevención y la exposición, digamos, no solamente sexual, sino también por otras vías pues, de alto contagio que pueda presentar el VIH. Y ese es otro punto que les quiero dejar claro. Listo. Y como el tema nos trae a hablar del pulmón, es el órgano que más se afecta en conjunto de otros dos sistemas, y es por eso que lo traje a colación. Entonces, como les dije, el contexto histórico, pues ese, digamos, por allá en los 80 empezamos a hablar, pero desde antes, Cristóbal Rojas, un pintor venezolano, en 1886 publicó La miseria, ¿cierto? Ese cuadro que ven a su izquierda, en donde ven dos personas, una acostada sumamente enferma, pálida, digamos, en una casa, en una habitación precaria, por decirlo de alguna manera, y eso ya nos hablaba de una posible infección por tuberculosis. Listo. Quiero que se les quede la infección clara. Y en segundo punto, a su derecha pueden ver a la princesa Diana, Diana de Gales, Lady Di, saludando a un paciente con SIDA. Esa imagen es sumamente famosa en 1991. Digamos que ella marcó un antes y un después para estos pacientes porque empezó a quitar el estigma. Listo. Em, pasemos. Listo. Entonces, el enfoque básico, el oportunismo en general, no solamente el pulmonar, sino, digamos, en el paciente con SIDA, es tener en cuenta esos tres sistemas grandes. Como lo venía diciendo, el pulmonar es uno de los más afectados, pero también tenemos oportunistas del sistema nervioso central y oportunistas del tracto gastrointestinal. Estos tres sistemas son los principales sistemas que se pueden ver afectados en un paciente que está viviendo con VIH, ¿cierto? Hablando de oportunismo. Y me atrevería a decir que más del 80%, 90% incluso de los pacientes que se presentan a la sala de urgencias con un posible oportunismo, con sintomatología del sistema nervioso central, con sintomatología pulmonar, con sintomatología gastrointestinal, va a presentar un oportunismo. Listo. Hablando ya más o menos de la microbiología, como pueden ver, pues el oportunismo pulmonar es sumamente diverso. En primera instancia, pues la neumonía adquirida en la comunidad. La neumocistosis por neumocistis jirovechi en pacientes principalmente con menos de 200 células CD4 pues, en sangre, histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans y otra cantidad inmensa de microorganismos. Listo. Ya los otros puntos pueden ver que se pueden compartir entre ellos, como el Cryptococcus, que puede estar presente tanto pulmonar como en sistema nervioso central, tracto gastrointestinal. Pero lo más importante de esta diapositiva es lo siguiente. Quiero que se lleven esa imagen o ese punto, digamos, eh, que acaba de resaltarse, la tuberculosis. Y sin importar el nivel de CD4, puede tener 1.000, puede tener 10.000, lo que sea, puede tener 100, cualquier número de recuento de CD4 puede presentarse infección por tuberculosis. ¿Listo? Y a mí me gusta empezar con las conclusiones. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar, digamos, de esta charla? Como primero es que los medicamentos antirretrovirales en un momento oportuno y dirigidos va a ser sumamente importante para reducir esa mortalidad por VIH. Como segundo punto, el tratamiento del oportunista, como lo dije, es, digamos, un punto súper clave para disminuir mortalidad, para disminuir morbilidad, para disminuir instancia hospitalaria, gastos en el sistema de salud. Entonces, otro punto importante. La profilaxis con trimmetoprim sulfamethoxazol, que como si ya vieron medicina interna o han escuchado un poco más sobre VIH, es un medicamento sumamente barato, sumamente efectivo, principalmente profilaxis contra neumocistis jirovechi en pacientes que tienen menos de 200 CD4 y que es sumamente importante que todo paciente con menos de 200 células tenga la profilaxis. Y la vacunación. Estos cuatro puntos, digamos que
los llamaría yo como los cuatro fantásticos del control de la mortalidad para personas con oportunismo con VIH. ¿Listo? Es algo así como falla cardíaca, los cuatro fantásticos que siempre no lo hablan. Bueno, acá también diría yo que podríamos hablar de los cuatro fantásticos contra la mortalidad. En la actualidad del VIH en Colombia, la tendencia de números incidentes que viven con VIH en Colombia para el 2024 fueron 14.555. Estos fueron los casos reportados en ese periodo. Como pueden ver, la gráfica ha tenido varias fluctuaciones, especialmente en el 2021. En el 2021 hubo para mí un subregistro, digamos, en general en todas las patologías hubo un subregistro por la pandemia, pues que llegó a nivel mundial. Pero más allá de todos esos números, punto número uno de la gráfica, no solamente se puede ver un año, tenemos que ver varios años, incluso 10, 12 años para atrás, y hacer un promedio de cómo está creciendo, cómo está decayendo, cómo se mantienen esas estadísticas, digamos. Y para eso, pues esta flechita nos marca como lo importante. La tendencia es al alza, ¿listo? La tendencia es al alza, o sea, más casos reportados de VIH, ¿listo? Por eso es importante hablarlo. ¿Y por qué también? Porque el recuento de los linfocitos TD4 cuando se hace el diagnóstico está por debajo de 200. Es decir, ya es definitorio de SIDA. ¿Listo? Un tercio de los pacientes que se diagnosticaron en ese último año, es decir, 2024, estaban en estados sumamente avanzados de inmunosupresión. ¿Listo? Es decir, pacientes se presentan a un servicio de urgencias con una coinfección, sea por tuberculosis, sea por cualquier otro tipo de oportunismo, y van a estar en un estado de inmunosupresión tan severo que no solamente van a tener, que más adelante vamos a hablar de eso, ¿listo? Ya pasando a la coinfección por tuberculosis, pues cabe resaltar, pues cultura general, el 24 de marzo es el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, ¿cierto? Sabemos que es una infección que afecta a millones de vidas, millones de personas y que solamente no tiene, digamos, consecuencias a nivel personal, pues para cada persona que pueda vivir con esa enfermedad o con esa infección, sino también consecuencias sociales, económicas y sanitarias en general. Listo, como lo dije al principio de la charla, es el tercer motivo de muerte, pues o causa de muerte a nivel mundial. Listo, y es una infección. Durante el 2024 en Colombia, cada día se diagnosticaron 57 personas con tuberculosis y 4 murieron por la enfermedad. Listo, o sea, una carga súper alta de tuberculosis y creo que también lo han escuchado, Tuberculombia. O sea, estamos en Tuberculombia, tenemos más tuberculosis que personas en el país, entonces pendientes con eso, listo. El 68.26% fueron hombres. ¿Qué cabe resaltar de esta, digamos, estadística? De que los hombres podemos presentar mayores factores de riesgo para infectarnos por nuestra exposición, porque ustedes ven que un hombre es súper relajado, como que, un tapabocas para qué, como que uno ni se lava las manos y las mujeres tienden a ser un poco más acuciosas en eso y un poco más prevenidas en eso. Entonces, podemos presentar un poco más de factores de riesgo epigenéticos digamos, exógenos para presentar la infección, ¿cierto? Y el 46.29% de los casos se encuentran de entre 29 y 59 años, es decir, edades todavía muy tempranas, es decir, muy productivas. Y con estas infecciones a repetición, con estancias hospitalarias largas, con toda la carga pues, viral que puede presentarse, con toda la carga infecciosa, digamos, más allá del VIH, va a limitarnos, digamos, ese tiempo de edad productiva. Eso nos mide como país. ¿Listo? Entonces hay que impactar en eso. Se diagnosticaron 20.930 casos en el 2024 de tuberculosis y como pueden ver aquí vemos casos estimados, es decir, hacen unas estadísticas, digamos, anuales para mirar cuántos casos posiblemente se pueden presentar versus los notificados. Y como pueden ver por acá en el año 2024, tuvimos 24.500 casos estimados versus 29.930, es decir, nos estamos acercando en ese número de notificación versus estimación y estamos acortándolo. Entonces, va a llegar un momento que la estimación sean 25.000 y presentemos 40.000 casos, listo. Entonces, pendientes con eso. Y como lo vieron en, digamos, las conclusiones al inicio de la charla, la terapia antirretroviral y el trimethoprim son pilares fundamentales para impactar en la mortalidad. Y para el año 2023, solo el 78% de los pacientes contaban con una terapia antirretroviral altamente efectiva. Es decir, estamos soltando más del 20% de personas con VIH.
que nos cuestan mucha plata, que cuestan recursos, que nos agotan, que mueren. Entonces, a tener en cuenta ese punto. Y solo el 72% de esos pacientes tenía trimethoprim sulfamethoxazol, que también es eh, digamos, un impacto en esa mortalidad que no solamente nos va a cubrir contra Pneumocystis jirovecii, sino también contra otros muchos microorganismos, como piógenos, ¿cierto? Como lo puede ser un Streptococcus pneumoniae. Ahora sí, pasando a un enfoque general, en este estudio que se hizo, digamos, esto fue una cohorte en donde se tuvo en cuenta pacientes infectados con VIH, ¿cierto? De los cuales, pues 453 pacientes, de los cuales 435 estuvieron en UCI, siempre mayores de edad, más que todo hombres. Y esto fue aquí en Colombia, ¿listo? Ahí pasemos, esto no pasa. Ahí digamos que tuvieron en cuenta esto, razones para ingreso a unidad de cuidados intensivos. Las dos principales razones para ingresar a una unidad de cuidados intensivos fue tuberculosis pulmonar, ¿cierto? Sea con desenlace fatídico o con desenlace, pues digamos, con un buen pronóstico. ¿Listo? Primeramente, tuberculosis pulmonar, después neumocystis jirovecii, después tuberculosis extrapulmonar. Entonces ya van 2 puntos de tuberculosis en esta gráfica. Toxoplasmosis, candidiasis y otro tipo de infecciones. ¿Listo? El enfoque como tal, pues tenemos pacientes viviendo con VIH y se puede presentar con disnea, ¿cierto? Acá en la charla, pues digamos, tenemos un sesgo de que estamos hablando de pulmón, pero un paciente con VIH se puede presentar con causas no infecciosas, cardiovasculares, traumáticas o cualquier otra índole, pues, etiológica de esa disnea. Lo primero es valorar esa condición inmunológica. ¿Y cómo valoramos esa condición inmunológica? El paciente no trae en la frente acá, tengo 200 CD4. Tengo 500 CD4, porque normalmente a los que no han visto VIH o para los que ya vieron y quieren recordar, a nosotros nos dan unas tablitas que dependiendo de los niveles de recuentos de CD4 en sangre, podemos pensar en una infección o en otra. Por ejemplo, menos de 200 células ya estamos pensando en Pneumocystis jirovecii. Sí o qué, pero la neumocistosis es más pulmonar. Entonces, ¿cómo puedo evaluar yo esa condición inmunológica? Con un examen físico bien acucioso. Digamos, el ejemplo que podría dar que nos puede indicar más clínicamente que presenta una marcada inmunosupresión es una candidiasis orofaringia, ¿cierto? La candidiasis oral, más pues digamos orofaringia, pues se desplaza no solamente a la lengua y limitada a la lengua, sino que se puede ir a todo el tracto respiratorio superior. Es algo marcado de un paciente viviendo con VIH en estado de inmunosupresión por debajo de 200 células. ¿Listo? Eso es otro punto importante. Entonces, menos de 200 células, una candidiasis orofaringia y ya es infección definitoria de SIDA. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que definir cuál es la severidad de la infección o de la causa de disnea y en dónde vamos a manejarlo. Cuando ya tengamos en cuenta de que la disnea es de muy probable origen pulmonar, pues lo más probable es que sea infeccioso, ¿sí o no? Ahí vamos a pensar, como siempre, tuberculosis, neumonía por piógenos, llámese Streptococcus pneumoniae, llámese Staphylococcus aureus, llámese cualquier otro microorganismo piógeno. Y como tercer punto, Pneumocystis jirovecii en pacientes menos de 200 células, pues de menos de 200 CD4 e histoplasma capsulato. Este es como el contexto grande de los pacientes que viven con VIH, ¿listo? Y que se presentan con disnea a la sala de urgencias. Entonces, puntos importantes ahí. Para los hallazgos radiológicos, normalmente uno lee una radiografía y uno solo ve cosas blancas, cosas negras, huesos y no ve nada más. Empieza uno a tomarle foto. Marica, ayúdame, por favor, no sé qué veo. Entonces, digamos que cuando uno no sabe qué ver, uno se va a basar en lo más probable, ¿sí o no? Como que, bueno, lo más probable que se puede presentar en una neumonía, por ejemplo, es una consolidación. Listo. ¿Cuál es la etiología de una neumonía normalmente? Pues piógenos, yo no sé, Moraxella catarrhalis, que es algo más de vía aérea superior, o cualquier otra cantidad, ¿cierto? Pero digamos que por esa epidemiología nos podemos basar y por eso es importante la epidemiología. Entonces, en los hallazgos radiológicos, esto fue un estudio prospectivo, ¿cierto? Es decir, nos paramos hoy acá y vamos a mirar hacia adelante en el tiempo. ¿Cuáles fueron las manifestaciones radiográficas o radiológicas de la tuberculosis, cierto? Eso lo relacionaron con los niveles de CD4 en pacientes que vivían con VIH.
En primer punto, como lo pueden ver acá en la gráfica, la presentación miliar la presentación miliar es muchísimo más frecuente en pacientes con menos de 100 células, ¿sí o qué? ¿Qué es miliar? Es decir, diseminada. Una tuberculosis, por ejemplo, para que, pues, aprendan, digamos, cositas diferentes, hay una presentación de tuberculosis que puede presentarse como una septicemia. Eso se le llama septicemia de Landucci. Es una septicemia por tuberculosis y nos marca una infección muy, muy profunda por tuberculosis. Listo. Entonces, un patrón miliar menos de 100 CD4 fue casi de un 60% en los pacientes. Listo. Lo que sugiere que había una fuerte asociación de inmunosupresión severa y tuberculosis diseminada, llevándonos posiblemente a una septicemia llamada septicemia de Landucci. Como segundo punto, las formas intersticiales y cavitarias van aumentando progresivamente dependiendo de los niveles de CD4. Es decir, a mayores CD4, más cavitaciones y más patrones intersticiales se van a presentar. La efusión pleural, es decir, un derrame pleural, normalmente se puede presentar tanto en pacientes profundamente enfermos como en pacientes pues digamos con una carga de CD4 todavía estable, listo. Más que todo en pacientes con más de 300 CD4. Y las lesiones no clasificadas, es decir, LK, son también muy frecuentes en pacientes más inmunosuprimidos, es decir, son etiologías tan raras que ni siquiera las hemos estudiado, por ejemplo. ¿Listo? O son mezclas de 2 etiologías, 3 etiologías, como la vamos a ver más adelante, que nos llevan a decir, ese patrón no es característico de nada. ¿Listo? Entonces, sabemos, miliar, estados de inmunosupresión muy marcadas, se ven como parchecitos, como dicen que pues digamos, el patrón miliar se ven como en granitos de maíz, ¿cierto? Y es como lo más característico en esos pacientes tan inmunosupresos. Pasando a una segunda gráfica del mismo artículo, como pueden ver, la consolidación pulmonar es el hallazgo más común en todos los grupos. Entonces, por ahí, pues, muy jodido. ¿Sí o qué? Tenemos una consolidación, eso puede ser una neumonía, eso puede ser una cavitación, eso puede ser un hongo, eso puede ser un montón de cosas, ¿sí o qué? Especialmente en los CD4 más altos, ¿sí o qué? Representa el 40% de los casos. Las lesiones intersticiales y miliares son mucho más frecuentes en pacientes con CD4 menores de 200, lo que nos puede sugerir, digámoslo de alguna manera, que estos patrones podrían ser mucho más asociados a inmunosupresión, como lo vimos anteriormente. ¿Listo? El derrame pleural, es decir, effusion, y la cavitación, o sea, los huecos que se ven negros así en la radiografía, se pueden ver relativamente constante o homogéneos en los diferentes grupos, ¿listo? Con muy pocas variaciones, digamos, en menos de 100 CD4, que es como los patrones más raritos que pueden presentar los pacientes. Y las adenopatías, es decir, lymph node, aparecen en frecuencia similar en todos los grupos. Es decir, usted le ve por acá una adenopatía, un ganglio linfático, yo qué sé, cervical, axilar, y uno ya dice, no, eso es una tuberculosis, ¿no? ¿Listo? Tanto un paciente con menos de 100 CD4, con más de 300 CD4, como lo ven en la tabla, puede presentar esas adenopatías y no depende tanto de un estado inmunológico, ¿sí o no? Sino como más que todo una posible cascada reactiva frente a la infección por VIH. Como pruebas de laboratorio, este esquema, fotico, guárdenlo por acá, dice chiquito, resolución 227 del año 2020, del 20 de septiembre del 2020. Si ustedes no saben, no inventen. Cogen, profe, ayuda. Si no saben, nosotros, pues yo estoy, por ahí tienen mi número. No se enreden, listo. Pero si están solos, no tengo señal, se me cayó el celular sanitario, yo qué sé, tengan esto impreso, tengan esto en la pantalla, pues del computador en donde estén trabajando, que es sumamente importante. Acá ustedes les dicen así masticado, se lo entregan así en una bandejita de plata, cómo diagnosticar, cómo sospechar, cómo hacer un cultivo, qué prueba molecular enviar,
qué pueden ver en radiografía de tórax, eh, un montón de cosas, ¿listo? Eso es como la guía para tuberculosis que podrían tener a la mano y es sumamente importante. Por ahí metió gol Colombia. El VIH en inmunosuprimidos, lo más importante de acá es que, como pueden ver en la gráfica, en la radiografía de tórax, sí o sí tenemos que ir a criterio clínico. Es decir, la de radiografía de tórax está desapareciendo como un criterio de tuberculosis. ¿Listo? Ya los pacientes están llevando más a tomografías, más a resonancias, y digamos, esta imagen ya está quedando más por fuera. ¿Listo? El cultivo en medio líquido y la prueba molecular rápida son las pruebas que vamos a necesitar para el diagnóstico, ¿cierto? A nosotros siempre nos han dicho, diagnóstico de VIH con BK seriada, ¿sí o qué? O vaciloscopias seriadas. El esputo inducido, el esputo por, eh, em, digamos, por aspiración bronquial, bueno, yo qué sé, ¿sí o qué? Pero eso ya está saliendo. Pacientes con estados de tuberculosis muy llevados pueden presentar esas baciloscopias negativas, ¿listo? No ser bacilíferos y, y digamos, perdernos de un diagnóstico de tuberculosis, ¿listo? Entonces, prueba molecular rápida siempre y cultivo en medio líquido. Cabe resaltar que esa prueba molecular rápida, llámese RT-PCR, llámese, pues, digamos, esta FilmArray, que son múltiples PCRs a la vez, ¿sí o qué? Eso nos va a ayudar no solamente a detectar el Mycobacterium tuberculosis, sino susceptibilidades, ¿cierto? Y resistencias. Ahí es donde ya se complica la cosa, que eso ya es pues, hablar de tuberculosis, ¿sí o qué? Pero tengan en cuenta que la resistencia bacteriana y, y la resistencia, digamos, microbiológica a nivel Colombia está bastante, digamos, jodida porque uno se enferma y le mandan acitromicina de una. Si o que va a la farmacia, tómate una acitromicina una diaria por 3 días y ya. Entonces, pilas con eso, que la acitromicina puede ser manejo de una neumonía. Entonces, a pensar que la tuberculosis también puede presentar ya una resistencia y que hay que ingresarlo siempre a un programa de VIH y a un programa de tuberculosis. Y pues con cultivos, pruebas moleculares y demás, podemos pensar en una posible infectología y neumología como especialidades que nos pueden ayudar en ese tratamiento del paciente. La etiología más común en neumonías adquiridas en la comunidad, pues este estudio, digamos, fue realizado fue publicado, perdón, durante febrero del 2014. Fue prospectivo, es decir, nos paramos acá y miramos hacia adelante en el tiempo. Lo realizaron en Barcelona con 331 pacientes, en donde miraron la etiología más común en pacientes VIH, ¿cierto? Con neumonía adquirida en la comunidad. Este está adaptado, pues, de ese estudio en donde, primeramente, el diagnóstico más común de neumonía, sálgase tuberculosis de ahí, ya pasamos a neumonía, fue Streptococcus pneumoniae, ¿cierto? Como lo dije por allá atrás en un algoritmo. El principal agente etiológico encontrado en este estudio, digamos que concuerda más o menos con la epidemiología nacional y mundial, fue Streptococcus pneumoniae, en aproximadamente 100 casos, es decir, 30.2%, seguido de Pneumocystis jirovecii, es decir, pacientes inmunosuprimidos a más no poder, en un 12.7%, y este punto fue lo que me hizo traer este estudio. Mixed Etiology. Etiología mixta ocupó un tercer puesto con 11.5%, es decir, un paciente no va a ser solo tuberculosis, un paciente no va a ser solo neumocistosis. ¿Listo? Un paciente se puede presentar con tuberculosis Streptococcus pneumoniae, un paciente se puede presentar con una Pneumocystis jirovecii con Haemophilus influenza, se puede presentar con Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y cualquier mezcla que usted se quiera inventar. ¿Listo? Entonces, un paciente no solamente es un diagnóstico, un paciente pueden ser múltiples diagnósticos y para todos hay que tener un tratamiento pensado. ¿Listo? Y súper importante, nosotros estamos en un país súper pobre, por eso digamos que esta bibliografía es un poco vieja, pero me gusta porque fue predictores clínicos frente a Pneumocystis jirovecii, Pneumocystis carini, que es otro, digamos, familia de esa, pues una subgrupo, una subfamilia, una subdivisión, un bichito pues de la familia Pneumocystis, y, y bacteriana, ¿cierto? Y todo eso, digamos, generaron unos posibles predictores clínicos que nos ayudaran a diferenciar esos aspectos que puedan llevarnos a pensar esto es más por neumocystis, esto es más por tuberculosis, esto es más por neumonía.
Entonces, ¿por qué la traje así tan viejita? Porque Colombia es clínico. Hermano, usted no va a tener una prueba molecular en la esquina siempre. Listo. Entonces, primero, los parámetros predictivos para neumocistis, Girovechi. ¿Qué nos puede llevar clínicamente o con exámenes sumamente baratos y fáciles de encontrar? ¿Qué son parámetros para neumocistis, Girovechi? Pues lo más, digamos, importante es que la LDH esté marcadamente elevada, es decir, mayor de 300. Una LDH con una PO2, es decir, presión arterial de oxígeno, ¿sí o qué? Menor de 75 nos lleva a una asociación de 9.9 en el OR, ¿cierto? Eso es un odds ratio, esos son, pues, digamos, parámetros que nos llevan a pensar en la posibilidad de asociación, ¿sí o qué? Hazard ratio de daño, odds ratio de asociación. Entonces, si tenemos estos dos factores presentes en el paciente, tenemos 9.98 por, digamos, no sé, por ciento no, digamos 9.8, 9.9 veces más posibilidades de que sea neumocistis. ¿Listo? Hay otros clínicos que son, por ejemplo, disnea con el ejercicio, patrones intersticiales, oximetrías menores de 95, candidiasis oral, que eso ya es menos de 200 y presenta disnea y presenta LDH mayor de 300 y tomamos oximetría y está con 85, pues hermano, es más neumocistis Girovechi. ¿Listo? Y que la disnea, que sea con ejercicio, se acompañe con esputo claro, se me hace muy importante. ¿Por qué? Porque el esputo claro nos indica que bacteriano no es. ¿Listo? Que una neumonía adquirida en la comunidad por algo piógeno no es. Entonces nos ayuda a pensar en que puede ser más neumocistis Girovechi. Segundo punto, neumonía bacteriana. Como siempre hemos hablado durante, digamos, toda la carrera, los infiltrados lobares o multilobares, sea dos lóbulos, tres lóbulos, por ejemplo, el pulmón derecho, o sea, de un inicio súbito, o sea, fiebre menor de 7 días, con ese infiltrado lobar, con un esputo purulento, un dolor preurítico, es decir, cuando inspiras como que duele, una saturación que no sea tan profundamente disminuida, nos lleva a pensar más que sea una neumonía bacteriana, ¿sí o qué? Pero digamos que yo no me quedé con solo ese estudio tan viejito, sino que yo les traje un estudio más nuevo del 2010 de urgencias, donde nos diferencian más o menos entre las dos. Sí, ok, entonces, neumonía adquirida en la comunidad, CD4 cualquiera puede presentarlo. A mí me dio neumonía por allá en la pandemia, entonces neumonía no solamente es de esto, de VIH, sino en general. Neumocistosis menos de 200 células, es un oportunismo. La tos en neumocistosis es no productiva, es una tos posiblemente seca, y si es productiva es un esputo claro, digamos, de unas características. No sé si han visto o viven con alguien con EPOC. La tos del EPOC es clara, es baba, es más o menos así. ¿Listo? En la neumonía tenemos una fiebre alta, una disnea, el dolor preurítico a la inspiración, el esputo es muy purulento, verdoso, amarilloso, lo que sea. Nos va llevando más como a esa neumonía. La duración es más agudo en la neumonía, es más larvado en la neumocistosis. Los signos son más focales en la neumonía, como lo dijimos anteriormente, en un posible parchecito solamente en un lóbulo, mientras que en la neumocistosis pueden presentar hallazgos muy diseminados. ¿Listo? Adicional a crépitos inspiratorios. Dentro del laboratorio, más que todo en la neumonía, una leucocitosis marcada, el LDH puede estar o no elevado, y los reactantes de fase aguda, PCR, las plaquetas tienden a elevarse, el hematocrito tiende a elevarse, pueden estar elevados, ¿listo? Mientras que en la neumocistosis la LH está más marcadamente elevada y los leucocitos pueden ser variables, pueden tener una leve leucocitosis ahí que uno lo puede asumir, o una inflamación, pues, transitoria, que todo paciente VIH puede tener, ¿listo? Y como lo ven acá, la tomografía es la imagen de elección en pacientes. Listo. Pues sabemos que acá no tenemos como esa disponibilidad tan a la mano, entonces tenerlo en cuenta. Listo. La radiografía va a ser nuestra mejor amiga por siempre y para siempre. Entonces con eso nos vamos a enfocar. Pero basémonos en la, digamos, imagen. Parches más focales en la neumonía, más alveolares, más parchadito, más focalizado, más en un puntico. Puede haber neumonías, digamos, multilobares, de 2 lóbulos, de 3 lóbulos, pero digamos más puntual. Mientras que la neumocistosis, como lo dijimos anteriormente, digamos un patrón más reticular, más granular, más ese vidrio esmerilado, más ese como
cuando quieran un vidrio de esos templados que queda así como marcado, algo así. ¿Listo? Y más difuso que focal. Y ya los otros puntos, pues digamos que son raros, no tienen mucho que ver. Como lo dije, pues los puntos importantes de la charla, los 4 fantásticos frente a la mortalidad, medicamentos antirretrovirales en el momento oportuno, listo. El tratamiento oportunista, digamos, tiene neumocistosis, pues tratemos neumocistosis, pero si tiene un Streptococcus pneumoniae y le voy a poner un medicamento, yo qué sé, un imipenem, pues pucha, estoy matando un pajarito con una escopeta, yo quedo con un tanque, entonces pilas. La profilaxis con trimethoprim sulfamethoxazol, que es sumamente importante porque este medicamento pues va a impactar en, principalmente, como les dije, en ese paciente que, que presenta neumocistosis y que, pues digamos, es oportunismo como profilaxis, como tratamiento, y debe ajustarse pues a una función renal, es un medicamento barato, fácil de conseguir, súper efectivo en enfermedad leve y moderada, en pacientes con una hipoxemia grave. Podríamos pensar en un posible uso de corticoides adyuvantes, una metilprednisolona, por ejemplo, y pensar en regímenes, digamos, adicionales, como puede ser una clindamicina, como lo puede ser otro tipo, pues, de tratamientos. La presentación, 160 miligramos, 800 miligramos, respectivamente, es decir, 160 de trimethoprim, 800 de sulfamethoxazol, y la dosis recomendada es normalmente un comprimido, pues diariamente se puede dar o 3 veces por semana, ¿cierto? No solamente contra Pneumocystis jirovecii, sino también nos puede prevenir toxoplasmosis, salmonelosis, Haemophilus influenza y Staphylococcus aureus. ¿Listo? Entonces, sumamente importante hablar de esa terapia con trimethoprim sulfamethoxazol. Y la vacunación, no solamente vacunación contra COVID, no solamente pensar en eso, que actualmente es como algo que está llamando mucho la atención, sino que vacunación contra Haemophilus influenza, contra hepatitis B, contra la influenza estacional. Sí, ok. Entonces, todo el esquema lo más completo posible. Nunca se les olvide esto. Esto lo adicioné justamente ahorita, haciendo, digamos, un hincapié en que ya vamos a publicar el primer libro de memorias del grupo. Los autores, gente de pregrado. Listo, muchachos. Entonces, anímense a participar, a alzar la mano, a escribirme, a joderme, a ser intensos, a querer más. Listo. Esto es una puerta abierta a residencia, no solamente a medicina interna, que seguramente a muchos no les guste, pero es sumamente importante, sino también a cualquier otra, ¿listo? Cualquier publicación ayuda mucho. Entonces, esto está adaptado pues de la guía que les mostré, la resolución 220 del 2020 de tuberculosis, en donde es el tratamiento para tuberculosis no resistente, es decir, una tuberculosis silvestre, ¿sí o qué? Va por rangos de peso, va por 2 fases, intensiva, continuación, y son un tetraconjugado, rifampicina, isoniazida, etambutol y piracinamida. ¿Listo? Y estos son los números de tableticas diarias que se deben tomar los pacientes dependiendo del peso. ¿Listo? Ahí se las dejo, yo les paso las diapositivas, ahorita se las paso por el WhatsApp para que las tengan, para que busquen, cacharreen. Y adicional a eso, les quería hablar de otro puntico importante que es que nosotros nos dicen, listo, paciente VIH, solo infecciones. Pero, punto número uno, el cáncer de pulmón se ha asociado. ¿Listo? Se reporta con frecuencia el linfoma Hodgkin, sarcomas de Kaposi, hasta en un 50% de los pacientes con compromiso pulmonar podría presentar un sarcoma de Kaposi y múltiples lesiones endobronquiales. Listo. Ahí están consideraciones de manejo, fisiopatologías, características clínicas, como para que le echen un ojito. Para que por si preguntan en la clase, pues les corchen a la gente. Uy, listo. Punto número dos, el EPOC. Dentro de los mecanismos del EPOC, pues principalmente es como la inflamación pulmonar persistente de los pacientes con VIH, ¿sí o qué? Asociados pues principalmente a los péptidos del virus, ¿cierto? Eso hace que aumenten las células TCD8, que tengamos una producción de interferón gamma,
y que ese espacio alveolar tenga un desequilibrio antioxidante, ¿cierto? Se colonicen, pues, esos tractos respiratorios y generen apoptosis de las mismas células endoteliales, generando una fibrosis, eso que un patrón restrictivo generando EPOC. ¿Listo? Punto número 3, hipertensión pulmonar. En la hipertensión pulmonar, pacientes viviendo con VIH son prevalencias súper bajitas, menos del 1%, pero si lo presentan, podrían pensar en que el VIH fue el que lo causó. Existen 5 grupos de hipertensión pulmonar. Esto es hipertensión arterial pulmonar, que es el grupo número 1, ¿sí o qué? Que es como el más asociado. Y el patrón, digamos, de presentación podría ser muy similar a los infectados por cualquier tipo de oportunismo, ¿sí o qué? Tos, disnea, tos seca, una fatiga, digamos, al ejercicio, un síncope, pues un desmayo, un dolor torácico, ¿sí o qué? Entonces, ahí va otro punto en que no solamente debemos pensar en una tuberculosis, en una neumonía adquirida en la comunidad, sino que también podemos pensar en que podría estar con una hipertensión arterial pulmonar. ¿Listo? Son presiones superiores a 30 milímetros de mercurio medidos por ecocardiografía, principalmente pues, de la arteria renal, ¿sí? Que son presiones sistólicas. Y ya con punto número 4, las enfermedades pulmonares intersticiales, como la EPI, que son, digamos, el grupo grande, enfermedades pulmonares intersticiales, la neumonía intersticial no específica, que es la NINE, ¿sí o qué? Esta NINE no tiene infección, pero presenta una neumonía, más o menos. Y la neumonitis intersticial linfocítica, que es como proliferación de linfocitos a nivel, digamos, local del pulmón, que generan que ese pulmón mantenga eh, digamos, en estado proinflamatorio y va a ser más inmunomediado. Listo. Normalmente podemos pensar en que esas enfermedades intersticiales o enfermedades muy graves pueden presentarse post instauración de la terapia antirretroviral, ¿cierto? Eso se llama SIRI o síndrome de reconstitución inmunológica. ¿Listo? Eso se da porque el paciente presenta, no sé, una histoplasmosis y uno le mete, y el paciente está inmunosupreso, no puede pelear contra la histoplasmosis, pero uno le mete un antirretroviral y el paciente recobra esa fuerza y lo mata no la infección, sino que lo mata su mismo cuerpo reaccionando frente a la infección. ¿Listo? Para llevar a la casa, más que toda la charla, la terapia antirretroviral en su momento indicado impacta no solamente en la mortalidad, sino en la calidad de vida. Los pacientes viven mejor, menos infecciones, menos estancias hospitalarias. Entonces, póngales un terapia antirretroviral, por favor. El segundo, el tratamiento de los oportunistas pulmonares debe ser instaurado de manera oportuna y dirigida. Es decir, presenta un paciente con disnea, pues búsquele el oportunismo y trátelo bien. No tire escopetazos, por favor. El trimetoprim-sulfamethoxazol, sumamente importante, como lo dije anteriormente. La vacunación para todo tipo de bichos, no solamente influenza neumonizar, sino hepatitis B también, influenza estacional y demás. Listo. Y muchas gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Quieren aportar algo? ¿Quieren hablar algo? Jorgito, Hola Mateo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bien o no, hermano, ¿cómo vas? Bien, bien. Bien. No, pues siempre felicitarte porque tú eres muy buen ponente y me gustó mucho la tabla número 4 que adicionaste. Oye, me pareció genial, está maravillosa. Esta tablita, Eh, sí, esa tabla espérame que, resume mucho. sí, ¿Te cargó? no, pero esa es la que está en la diapositiva número, espérame, yo miro bien, en la No treinta y están bien. dos. Sí, 32. No, no sé. Las complicaciones crónicas, pues, Sí. no infecciosas. Me pareció súper chévere porque, claro, pues nosotros sabemos que estamos en un paciente que ya está inmunocomprometido y que obviamente al cursar, digamos, como con una tuberculosis, esto va a generar secuelas. Y me Ajá. parece súper chévere como lo mencionaste también, como con las complicaciones a largo plazo y el papel que juega el sistema inmune
sí o sí en el paciente con VIH, porque ya sabemos que ese paciente está en un proceso inflamatorio crónico, entonces me parece Ujú. súper chévere. Bueno, mucho gusto, Jorgito. Ahí está para que eches un ojito. De todas formas, esto está Dale, súper bien explicado de una forma más profunda en el capítulo que ya está a punto. Yo ya tengo el libro, listo. Ya tengo el libro, ya lo revisé. Ya solo falta la publicación. Y ahí está súper bien, listo, súper. para que se anime. Sí, no, y también decirle a los muchachos pues que nos acompañan acá en la reunión que se animen también a investigar, a hacer revisiones. Este semestre vamos a estar muy activos respecto a ese tema, entonces muchas gracias. No, con todo gusto, Rito. La idea es que, chicos, no sé si sepan, pues ahí hago, digamos, publicidad de otras universidades, pero en la UDA existe algo que se llama Medicina UDA. Ellos publican con residentes, con fellows y digamos que se encargan pregrados. ¿Listo? Antes era una publicación mensual y ellos ya publican de todas las áreas con fellows de todas las especialidades y eso ayuda demasiado. O sea, en este momento yo estoy pariendo por publicaciones porque de verdad eso es una entrada a la residencia. Entonces, entre más publicaciones tengan y de más chiquitos empiecen, mucho mejor. No piensen que, ay, no, yo estoy en segundo semestre y no sé qué es la célula, no voy a poder publicar. No, para nada. Nosotros estamos para ayudarles, estamos para guiarlos, para que aprendan. Y la idea es que esto no sea como un punto de peleas, de intereses, de egos, de nada de eso. ¿Listo? Yo soy familia de ustedes, yo ya los considero como mi familia. En cualquier momento me pueden escribir cualquier duda que tengan. Si se sienten agobiados por la carrera, me pueden escribir. Podemos hablar, ir por un café, ir cualquier cosa. Listo, chicos. La idea es que no se agobien con la carrera. Es bastante pesada como para nosotros amargarnos más. Y la idea de estos espacios es precisamente no solamente aprender, sino como salir un poco de esa rutina que tenemos diario. ¿Listo? Entonces, si no hay nada más que agregar, muchachos, muchas gracias.